Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se conectan. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. También nosotros con la expectativa de la palabra de Dios, después de haber tenido, como siempre, un tiempo especial, dadas las circunstancias, esta mañana, vía la plataforma de Zoom. Y como siempre le animamos, si usted no tiene con quién conectarse, con quién compartir, estaríamos muy contentos de que usted también nos acompañe. Contáctese, conéctese con nosotros. Ya estamos listos para continuar el estudio de la palabra de Dios, el libro de Hechos, de este párrafo algo grande, donde nos relata ya lo que ocurrió. Pablo una vez llegado a Jerusalén, ¿recuerdan? Él había sido prevenido por el mismo Señor reiteradas veces sobre los problemas que vendrían, pero él no le rehuyó a esto, ¿no? Era su privilegio sufrir por Cristo, y él mismo dijo, aún morir por el Señor, mire. Y cuánto nos cuesta no morir, sino a veces vivir por el Señor. Y así que ha llegado, se ha sujetado a los líderes, recuerdan ustedes a Jacobo y a los ancianos, y estos le han dado sugerencias, consejos, no para su salvación, sino para la socialización, para aminorar la reactividad, se dice así, las reacciones negativas de aquellos que que levantaban infundios, que tenían malos reportes, sospechas, etcétera, ¿no? Y Pablo las ha seguido y sin embargo se ha producido, como hemos visto, esta revuelta, este alboroto. Y hemos visto con base en estos hechos entonces cómo es que se maquina, y cuando decimos maquina, de maquinar, es un verbo que la Biblia usa, el Nuevo Testamento. No ignoramos las maquinaciones de Satanás y ciertamente es el maligno quien está tras esto. Entonces nos hemos preguntado cómo se maquina un motín y hemos visto tres grandes características el día jueves último pasado. Hemos visto que un motín se maquina manipulando una muchedumbre. Obviamente aquí he reiterado el caso de la muchedumbre, la multitud, el pueblo, ¿no es cierto? Y allí baste con algunas cosas. Y esto es aquellos que conocen los efectos, los movimientos de masa. No es tan fácil involucrar, movilizar bajo cualquier aspecto, ¿no? Las famosas psicosis colectiva, por decir algo. Y aquí se ha manipulado a la muchedumbre. En segundo lugar, se ha mentido en cuanto a los motivos, y es lo impresionante. Qué rápido está la mayoría, nosotros mismos, muchas veces, qué rápido somos en recibir, creer, dar crédito siempre a los informes negativos. Y cuando son informes positivos, no lo dudamos. Pero si es algo negativo, sí, seguramente. Revelando nuestra naturaleza en realidad pecaminosa, inclinada hacia lo malo. Tenemos una predisposición natural hacia eso. Y así que han mentido sobre los motivos, sobre apariencias, sobre cosas que pensaron, como dice aquí, de que había esto, los judíos pensaban, ¿no es cierto?, que Pablo lo había hecho así. Ni siquiera era algo que habían visto, menos confirmado. Pero note cuánto mal se puede hacer mintiendo sobre los motivos. Y tercero, habíamos visto manifestando los malos entendidos, que lo acabamos de reseñar. Basta que pensaban eso, y note cuánto mal se puede producir. Y aquí vemos toda una multitud, ¿no es cierto?, eufórica, amotinada, movilizada por estas circunstancias. Evidentemente, como hemos reiterado también, no es sino Satanás. Él es el que comanda todo el caos, el que comanda toda la confusión. Por eso titulamos también a este párrafo, el pueblo unido jamás será, cual un lema de antaño, y usted complételo. Sí, lo que nunca vamos a ver, que de esa manera el pueblo unido jamás será instruido, porque la instrucción, el aprendizaje, dicho sea de paso, se produce y es mejor uno a uno. Las cuestiones de las masas que hoy tanto nos atraen y nos gustan no son indicadores. Todas las decisiones en la Escritura, lo hemos señalado, que pasaron por ese ámbito de las masas siempre terminaron mal, fueron negativas. ¿No es cierto? Siendo la más tristemente célebre cuando Barrabás puso democratísticamente, permítanme usarlo así, no democráticamente, sino democratísticamente, si pudiera existir ese término, y les dio a escoger a quién queréis. Y miren lo que escogieron. ¿Qué se comprueba? Que puede ser el deseo de la multitud y no prueba nada eso. Muy bien, así que en esta noche culminamos y vamos a ver otros dos aspectos más de cómo se maquina un motín. Y como dijimos, lo peor está por pasar. ¿Que hasta aquí no ha sido? No. Siempre, lamentablemente, nuestra naturaleza humana siempre puede ser peor, siempre puede empeorar, siempre puede agravar las cosas. Pero ahí está Dios, el cual nada lo sorprende,
y Él es el que justamente nos dice la Biblia, a través del Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras de Satanás. Acompáñenme unos instantes en oración. Gracias te damos por tu palabra, gracias por dejarnos este registro que nos permite ver cómo Satanás va a movilizar de manera equivocada, incorrecta, a toda una muchedumbre hacia un motín. Y Señor, sabemos que no son las personas, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es sobre Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y Señor, que esto nos sirva para estar alertas, prevenidos de dónde pueden venir no solo la oposición, sino la persecución. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Cuarta, penúltima razón. Hemos visto, repito, manipulando una muchedumbre. ¿Cómo se maquina un motín? 1, manipulando una muchedumbre. 2, mintiendo en los motivos. 3, manifestando sus malos entendidos. Cuarto, lo peor, multiplicando los maltratos. Aquí recuerda, la multitud estaba amotinada, enfervorizada, eufóricamente allí. Y entonces dice el versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Se puede imaginar usted esto? Toda esta multitud, cómo ahora se van a multiplicar los maltratos. Todo un pueblo participando de la persecución contra un predicador de la palabra. Sí, hoy en día que vivimos en una cultura, en generación de libertades, todavía aún aquí en nuestro país hay lugares donde pasa actualmente esto, donde actualmente hay la persecución. A veces no tan velada, pero sí evidente, de manera evidente. Y esto es real. Y cómo no, hay lugares, otros países, donde esto es un delito, donde las libertades humanistas no llegan a este punto, ¿no? Basta mencionar el nombre de Dios y eso es hasta un delito. Imagínense. Así que todo un pueblo participando de la persecución contra un predicador de la palabra. Toda la muchedumbre movilizándose para maltratar al mensajero. Ahora, esto seguramente ya lo hemos visto varias veces. ¿Por qué el mensajero? Porque era una manera indirecta de afectar el mensaje. Así que, de hecho, una marca en algún momento del ministerio nos va a producir a su vez una marca en el maltrato. O sea, una marca del ministerio va a dejar a su vez una marca en nuestra propia vida, quién sabe, ¿no? Y en este caso fue lamentablemente el maltrato. Esto es incorrecto, esto es un delito. Sin embargo, notará, se está produciendo. Así que el servicio muchas veces implica sacrificios y aún sufrimiento por el Señor. A estas alturas quisiera preguntarle, ¿qué es lo más difícil, el mayor sufrimiento que ha pasado por el Señor, por causa del Señor? Además de levantarse temprano cuando hace frío. ¿Qué es lo más difícil que ha podido pasar? ¿Algún tipo de insulto, de una mirada despectiva, algo por el estilo? Pues no se compara a esto, ¿no? Evidentemente vivimos momentos privilegiados, donde hasta es un distintivo ser creyente, ¿no es cierto? Porque gracias a estos hombres que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para establecer la palabra de Dios. Y hoy vivimos y disfrutamos gracias a ello, ¿no? Hoy en medio de una generación de libertades privilegiadas que llegan hasta transformarse en confort, en una zona de confort, y más bien se vuelve peligroso. Así que, ¿qué tipo de sufrimiento hemos pasado? O sacrificio, ¿qué sacrificio hemos hecho por el Señor? Jesús cuando resucitó, ¿recuerdan? Lo único que Él quería era mostrar las marcas en sus manos y en su costado, y las llevaría por la eternidad. ¿Qué marcas podemos nosotros mostrar por el Señor de lo que nos cuesta, lo que nos ha costado servirle y seguirle? ¿Hay alguna? Así que de eso se trata también. Así que aquí, lamentablemente, se están multiplicando los maltratos. No se sorprende, en algún momento, y hacia eso vamos, la Escritura nos anticipa lo que va a ocurrir en la época tristemente célebre de la tribulación. Mi primera mitad de 7 años se llama tribulación, y la otra mitad, los otros 3,5 años, se llama gran tribulación, donde, como su nombre lo indica, se pasará a la tierra una tribulación cual no ha habido antes. Terrible. Y parte de ello va a ser otra vez la persecución también. Así que aquí se multiplican los maltratos. Si usted ha pasado algún tipo de maltratos por causa del Señor, sepa que no es por usted, ni siquiera es por ellos. Es por causa del mismo Satanás que se siente amenazado. Y entonces entenderlo así, no personalizarlo, sino
Oh, qué bien, como dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, si sufrimos por Cristo, reinaremos con Él. Como diría Pedro, si sois vituperados por causa del Espíritu Santo de la verdad, reposa sobre vosotros. Es decir, es una muestra, ciertamente. Así que aquí está el maltrato. No esperamos, no estamos deseando que eso pase, ni gozándonos en medio de ello, sino sabiendo de que si pasa, puede pasar, es probable que pase, y ya sabe de dónde viene, pero qué bueno, será un motivo distintivo. Una última característica, hemos mencionado, se van a multiplicar los maltratos. ¿Es lo peor? No, todavía hay algo más. Note cómo se va a motivar a la muerte. Versículo 31, y procurando ellos matarle, o sea, no solo lo han arrastrado literalmente, lo han casi cual secuestrado, raptado, y procurando ellos matarle. Imagínense, procurando ellos matarle. Termino de leer. Se le avisó al tribuno, la autoridad, al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos, lo que estaban maltratando a Pablo, vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió a Pablo y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando ¡muera! Terrible escena. ¿Qué hemos visto? Cómo se motiva, cómo se va increciendo, ¿no es cierto?, hacia la muerte. Mantengamos en mente hasta aquí, la multitud movida por las mentiras ha materializado un motín. ¿Cuáles son las marcas de un motín? Repasemos aquí varios factores. Una multitud o muchedumbre, el pueblo unido, la mentira, que no viene a ser sino modificaciones de la verdad, la movilización sin meditación, el pueblo, la muchedumbre se mueve y no sabe por qué ni para qué, le suena el maltrato y ahora la meta de matar al mensajero y así mermar el mensaje. Note la estrategia. ¿Por qué con el mensajero? ¿Qué hizo? No hizo nada, pero obviamente al mermar, al afectar al mensajero, el mensaje podría quedar supeditado, condicionado. Esa es la estrategia de Satanás, ¿no es cierto? Sabedor de que este mensaje trae cambios, el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio del Señor. El motivador de matar y morir no es sino el maligno, así dice en San Juan 10, que él vino para hurtar, matar y destruir. Ya sabe quién está detrás de estas filosofías. Hoy vivimos en una cultura de muerte, eutanasia, aborto, suicidio y otras tantas cosas, ¿no es cierto? En esa cultura de muerte es el maligno. Y la pregunta hasta aquí, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si es su siervo? Él que es todopoderoso, ¿cómo no puede hacer algo? Y esto nos da para pensar y hacer una serie de estas preguntas. ¿Cómo puede permitir Dios esto? Bueno, y aquí vemos que aparece una autoridad. ¿Recuerdan el tribuno? Era una autoridad romana, aparece con los soldados y centuriones. Note, no era poca cosa. Así que aparece para apaciguar los ánimos, ¿no? Los romanos eran muy cuidadosos, por lo menos intentaban ser cuidadosos de la paz, a cualquier costo. Aun si para tener paz tenían que darle circo, pan y circo, lo valía. De ahí viene el famoso dicho pan y circo, ¿no es cierto? Así que al mismo tiempo entonces este tribuno ahuyenta a los abusivos adversarios, recuerdan que estaban golpeando a Pablo, y aminora la amenaza. Dios está comenzando a actuar de manera indirecta a través, digo yo, por mi falta de fe, porque de repente es este propósito, pero aquí usando esta autoridad. Toda autoridad, a propósito, es un agente, ¿no es cierto?, del Altísimo, así dice Romanos 13, son siervos de Dios. Y esto habla de su función, esto habla de cómo Dios es un Dios de orden, que Él estableció el Estado. Así que ellos son siervos de Dios y por lo tanto un día van a dar cuentas a Dios. Las autoridades entonces tienen un propósito, están para cuidar a los ciudadanos y castigar a los criminales y culpables. Sí, lo sabemos. Lamentablemente algunas veces hay algunas autoridades que no cumplen esto y son partes de la problemática. Y aquí
esta autoridad llega, ¿no es cierto? Cuando lo ven, dejan de golpear a Pablo. ¿Y qué hace la autoridad? Lo prendió y le mandó a atar con 2 cadenas. Interesante, ¿no? Primero inmoviliza con 2 cadenas, ¿cómo sería de peligroso Pablo? Con 2 cadenas. Y luego posteriormente interroga. Todo lo contrario, al revés. Aquí está el mundo al revés. En vez de interrogar primero y ver si había mérito de apresarle e inmovilizarle. No, aquí, ¿cómo sería? Me imagino que él dedujo por causa de toda una muchedumbre que la situación de Pablo era un terrible personaje. Así que lo inmovilizó con 2 cadenas y luego le interrogó, le preguntó quién era. Ni siquiera sabía quién era, menos qué había hecho. ¿Le suena? Lamentablemente suele así pasar. Esta autoridad, noten ustedes en contraste, no le afectaba, no le interesaba, no le preocupaba el alboroto. ¿Qué le estaba interesando? Estaba muy preocupado de Pablo y por Pablo. Tanto que le puso 2 cadenas y le mandó, y como dice aquí, lo mandó poner en la fortaleza, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí hemos leído, ¿no? Le mandó llevar a la fortaleza. Ahora, Dios, de todas maneras, de manera providencial, está aquí encargándose de proteger a Pablo. Note cómo Dios tiene control. Y esto nos ilustra otro principio, que Dios es capaz de usar, no es cierto, no solo a los creyentes, sino usar cualquier medio para cumplir sus propósitos. Él usa cuervos para alimentar. Recuerdan antaño, en el Antiguo Testamento vimos eso. Así que aquí está valiéndose de esta autoridad no creyente. Sin embargo, está valiéndose de eso. Así que Pablo aquí es tomado en un sentido cautelado, protegido de la multitud que estaba a punto de lincharle, y entonces ahora es llevado a la fortaleza. Y allí vamos a ver un hecho, un incidente distintivo del ministerio de Pablo, ¿no es cierto? El cual va a comenzar a cumplir lo que Dios le había anticipado desde el día de su encuentro con él, que era cómo iba a testiguar ante reyes, ante magnates, y así a través de estas circunstancias un tanto azarosas, Dios le va a llevar ahí. Así que, ¿qué aprendemos también? Dios es sabio, Él no comete errores, y Él puede transformar una adversidad o dificultad en una oportunidad. Él es el único que puede hacer eso. De tal manera que cuando estamos sometidos a su voluntad y queremos agradarle, no hay errores, no hay casualidades, no hay accidentes. Él está al control. Y no siempre vamos a entender lo que pasa. Sin embargo, si estamos confiados en Él, Él va a controlar. Como dice su palabra en Romanos, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, ¿no es cierto? La Biblia dice a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué garantía! Mientras estamos en la voluntad, en el plan de Dios, podemos sentirnos seguros. Somos inmortales, como dijo alguien en el pasado, ciertamente. Así que aquí Pablo es cautelado, es protegido y llevado a la fortaleza, donde más tarde en el siguiente párrafo vamos a ver, va a producirse esa famosa defensa, apología de su fe. ¡Qué privilegio! Dios usa esas circunstancias. Así que hoy no ha cambiado. En 6.000 años de historia, los seres humanos, la humanidad sigue siendo la misma. Y toda una muchedumbre, pareciera ser que la mentalidad colectiva se pierde y muy rápidamente puede ser manipulada. Y ya saben quién va a aprovechar eso: Satanás. Y puede llegar hasta donde, no solo al maltrato, sino hasta la muerte. Así que estamos sí advertidos. Hoy en día también, en estas latitudes de la ventana 1040, existe eso. Y lo peor, es normal y común, pero no hay la prensa que siquiera proteja o que avise, que difunda eso. Que nos queda orar por ellos. Son creyentes muy valientes y muy sufridos como Pablo, dispuestos a dar su vida por el Señor. Qué tremendo ejemplo. Que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza, la fe para poder permanecer en esos momentos tan difíciles. Y sabemos que aunque el pueblo esté unido, de nuestro lado, nosotros estamos del lado del Señor, el lado correcto. Oremos. Gracias te damos por tu palabra, que nos advierte hasta qué punto puede llegar una multitud manipulada, una multitud enfervorizada, engañada, Señor, y puede hacer cosas tan terribles. Y Señor, ayúdanos a estar alertas y al mismo tiempo, si es el caso, estar dispuestos por causa de ti a enfrentar dichas oposición y aún persecución. Gracias por
el ejemplo, el modelo que es nuestro Señor Jesucristo, como nos dice el apóstol Pedro, quien nos dejó un modelo en el sufrimiento, y no solo el acto del sufrimiento, sino la actitud ante el sufrimiento. Señor, que podamos seguir esas pisadas que nos ha dejado nuestro Maestro. Gracias por tu palabra. Bendice una vez más a cada uno de nuestros oyentes y aún televidentes. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Le esperamos en nuestra siguiente entrega. Que el Señor le bendiga.